Ava Monroe se recostó en el asiento de ventanilla en su vuelo de Spirit Airlines de JFK a Chicago. Su mochila se apretaba entre sus rodillas. Toda la cabina olía ligeramente a café viejo y ambientador barato. Había reunido $79 en propinas en un restaurante de Brooklyn solo para pagar la entrada. Cada dólar contaba. Iba a Chicago a solicitar financiación para un centro comunitario que ayudaba a niños que crecieron en hogares de acogida, igual que ella. La próxima vez prefiero caminar, murmuró, mientras guardaba su sudadera con capucha en el bolsillo del asiento delantero. El tipo sentado en el asiento del pasillo ni siquiera levantó la vista del teléfono. Parecía recién salido de un traje azul marino de la revista GQ. Camisa blanca impecable, sin corbata. Llevaba el pelo oscuro bien peinado, pero tenía la mandíbula apretada como si estuviera masticando algo que no podía tragar. Ava supuso que había pagado de más por el gran asiento delantero, la versión de primera clase de Spirit, que en realidad era solo un asiento ligeramente reclinable con ambición. Un asiento elegante para una aerolínea de bajo coste. Eso es nuevo, dijo, medio para sí misma, medio para él. No hubo respuesta, solo el suave golpeteo de sus dedos en la pantalla. Muy bien, señor silencioso, usted gana, susurró, volviéndose hacia la ventana. El avión empezó a rodar y a Ava le pesaban los párpados. No había dormido bien en días, haciendo malabarismos con turnos dobles en el restaurante y llamadas nocturnas con el director del centro comunitario. El suave rugido del motor era como una canción de cuna, y al poco rato, inclinó la cabeza y apoyó la mejilla en algo cálido y firme. Ni la ventana, ni su hombro, ni el hombro del desconocido. No se movió, ni siquiera cuando la azafata pasó ruidosamente con el carrito de bebidas. En su mente aturdida, estaba de vuelta en el restaurante, preparando panqueques para los niños a los que había prometido ayudar. Entonces soltó un pequeño ronquido, lo suficientemente fuerte como para despertarse. Ava abrió los ojos de golpe. Seguía apoyada en su hombro, su cabello probablemente dejaba un rastro de estática en su traje. No se había movido en absoluto, sentado allí como una estatua, con la mirada fija al frente. No tenía el teléfono, las manos entrelazadas en el regazo. Dios mío, exclamó ella, incorporándose tan rápido que casi le da un cabezazo. Lo siento mucho. ¿Te babé en la chaqueta? Finalmente se giró para mirarla, con sus ojos grises y tormentosos, penetrantes como una nube de tormenta antes de la lluvia, pero había un destello de algo más. Diversión, quizás. Nada de babear, dijo en voz baja y tranquila. Pero si roncaste, de forma impresionante, la verdad. Ava se puso colorada. Genial, mi único talento, y lo demuestro ante un completo desconocido. Sonrió tímidamente, intentando disimularlo. Por cierto, tu hombro es más cómodo que mi sofá. Sin ánimo de ofender al sofá. Levantó una ceja y frunció los labios. No es exactamente una sonrisa, pero casi. Le haré llegar el cumplido a mi sastre. Se rió más fuerte de lo que pretendía, ganándose la mirada fulminante de la mujer del otro lado del pasillo. Bueno, pero en serio, si yo fuera tú, estaría planeando mi venganza ahora mismo. O sea, querida Spirit Airlines, exijo un reembolso porque esta mujer me convirtió en una almohada de viaje. He tenido peores, dijo, ajustándose el gemelo. Su voz era seca, pero sus ojos se posaron en ella un segundo más de lo necesario. Ava se recostó, todavía sonriendo. Bueno, si cambias de opinión y decides demandar, tengo unos $12 y media barra de granola en mi bolso. ¿Elige? No respondió, solo se giró hacia la ventana mientras el avión comenzaba a descender. Ava captó la indirecta y sacó su carpeta arrugada de la mochila. Sus dedos rozaron una foto recortada. 3 niños sonrientes en el centro comunitario se reunieron alrededor de una pizza. Sonrió suavemente, recorriendo sus rostros con la mano. ¿Perdieron algo? Levantó la vista. Él la observaba de nuevo con una expresión indescifrable. Número, solo para recordarme por qué estoy amontonado en esta lata voladora. Levantó la carpeta, conseguí convencer a unos ricos de Chicago para que financiaran un lugar para niños sin recursos. Un martes cualquiera, ¿no? Asintió levemente, casi imperceptible. Buena suerte. Gracias, forastero.
Subió la cremallera de su mochila cuando sonó la señal del cinturón de seguridad. Y disculpa de nuevo por los ronquidos. Si nos volvemos a ver, te debo un café o un traje nuevo. No dijo nada, solo agarró su maletín de cuero y se puso de pie mientras los demás pasajeros empezaban a desembarcar. Ava vio su alta figura desaparecer entre la multitud en el aeropuerto O'Hare. No sabía su nombre, pero algo en él persistía en su mente como una canción que no lograba identificar. Lo que no sabía era que el hombre del traje azul marino era Ethan Calvel, el rostro de todos los titulares de los periódicos económicos de Estados Unidos. Y no se subió a ese vuelo por casualidad. Estás viendo Historias del Alma, donde cada relato susurra amor, sanación, alegría y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor a menudo llega cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. Ava estaba de pie, acurrucada en un rincón del salón de baile del Hotel Marriott en el centro de Chicago, con una bandeja de copas de vino temblando ligeramente en su mano. La multitud frente a ella era un mar de smokines y vestidos de noche, con risas refinadas que resonaban bajo el brillo de las lámparas de araña. Vestía camisa blanca de uniforme de camarera, pantalones negros y un delantal bien atado, y se sentía como un pez dorado en un acuario exótico. Este no era su turno habitual en un restaurante de Brooklyn, donde los clientes habituales la llamaban la chica de los panqueques. Este era un evento importante para Calvel Enterprises, y la habían contratado esa noche gracias a la recomendación de última hora de un amigo. No derrames nada. No derrames nada, murmuró, abriéndose paso con cuidado entre la multitud. La bandeja pesaba más de lo que esperaba, y sus viejos zapatos planos se deslizaban constantemente por el suelo brillante. Levantó la vista hacia la gran pancarta cerca de la entrada, Empresas Calvel. Construyendo el futuro. Debajo, en letras más pequeñas, subasta benéfica para niños desfavorecidos. Al menos fue por una buena causa, pensó, imaginando a los niños en el centro comunitario. Ava se abrió paso entre los invitados, con una sonrisa forzada mientras imaginaba que tropezaba y convertía la bandeja en una obra de arte abstracto. Acababa de entregarle una copa de vino a una mujer con perlas cuando una voz familiar la llamó a sus espaldas, la chica roncadora del avión, ¿verdad? Ava se giró tan rápido que casi dejó caer la bandeja. Frente a ella estaba el chico del vuelo de Spirit Airlines, todavía con un traje caro, pero ahora con una corbata azul oscuro que resaltaba aún más sus ojos grises. Ladeó la cabeza ligeramente, sus labios se curvaron en una sonrisa, apenas insinuada, pero suficiente para dejarla paralizada por un segundo. ¿Tú? Un desconocido, exclamó, con ganas de arrepentirse. Sé profesional, Ava. O sea, ¿qué haces aquí? Arqueó una ceja. Podría preguntarte lo mismo. ¿No estabas aquí buscando financiación en Chicago? Se encogió de hombros y levantó la bandeja ligeramente. Financiación de día, camarera de noche. La multitarea es mi superpoder. ¿Y tú? ¿Enojada o simplemente estás aquí para presumir de traje nuevo? Soltó una risa breve y baja, como si no estuvieras acostumbrada a reír. Trabajo y vinos. Decente. ¿Solo decente? Ava arqueó una ceja y le ofreció una copa. Prueba esto, jefe. Quizás te ayude a relajarte. Tomó el vaso y sus dedos rozaron los de ella, no a propósito, pero lo suficiente como para provocarle un escalofrío. Apartó la mirada rápidamente, fingiendo ajustar la bandeja. Tranquila, Ava. Solo es un rico que se divierte jugando contigo. Eres mejor en esto que roncar. Te lo concedo, dijo, tomando un sorbo. Ja, gracias. Practico frente al espejo todos los días. Se giró para irse, pero su pie golpeó el borde de la alfombra. La bandeja se inclinó y una copa de vino tinto le salpicó la camisa blanca impecable, como una mancha de sangre. Oh, no, jadeó Ava, dejando la bandeja en una mesa cercana. Lo siento mucho, lo juro. No fue mi intención. Esa camisa probablemente costó más que mi alquiler. Sacó unas servilletas del bolsillo de su delantal y las extendió con expresión de pánico. La gente a su alrededor empezó a girarse y los susurros se intensificaron. La cara de Ava se sonrojó como si toda la sala la estuviera mirando. Pero el tipo,
el desconocido, simplemente bajó la mirada hacia la mancha y luego la volvió a mirar. Y en lugar de enojarse, se rió. Esta vez se rió de verdad, con hoyuelos que juró no tener en el avión. Eres un auténtico peligro andante, bromeó. Creía que roncar era lo tuyo, pero al parecer también te especializas en cambios de imagen. Ava se quedó paralizada, con las servilletas aún colgando en el aire. No estás enfadada. Te acabo de convertir en una obra de arte moderno. He sobrevivido a cosas peores, se encogió de hombros y le quitó las servilletas, secándose la camisa. Considéralo una buena excusa para irte temprano. Justo entonces, un hombre de mediana edad con traje gris y una placa de organizador de eventos irrumpió. Su rostro se contrajo. ¿Tú? ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, intentando mantener la voz baja. ¿Sabes siquiera quién es? Soy el señor Ethan Calvel, director ejecutivo de Calvel Enterprises. Ava parpadeó. Se giró lentamente hacia el desconocido. No, Ethan Calvel. ¿Director ejecutivo? ¿El hombre en cuyo hombro babeé durante un vuelo es un director ejecutivo multimillonario? El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Lo siento mucho, señor Calvel, continuó el gerente, lanzándole una mirada fulminante como si fuera una mancha de cristal. Esta mujer será despedida de inmediato. Ethan levantó una mano, interrumpiéndolo. Su tono era tranquilo, pero cortante como la seda que esconde una cuchilla. No hace falta, dijo. Derramó vino, no empezó una guerra. Si despidieran a la gente por una copa de vino, yo estaría en la cárcel por algo mucho peor. El gerente se calló al instante, claramente demasiado asustado para discutir. Ava miró a Ethan, intentando adivinar si bromeaba, pero sus ojos grises estaban fijos en los de ella, como si el resto de la sala hubiera desaparecido. Gracias, dijo en voz baja una vez que el gerente se escabulló, pero no tenías por qué hacerlo. Estoy acostumbrada a que me griten. No lo hice por ti, respondió Ethan, aunque la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Esta camisa no merece ese drama. Ava rió, sintiendo que la tensión se le escapaba de los hombros. Entonces todavía te debo un café, o una camisa nueva. Cárgalo en mi cuenta, dijo, volviéndose hacia la multitud. Pero antes de desaparecer, miró por encima del hombro un instante. Cuidado con esa bandeja, chica que ronca. Ava estaba allí, todavía agarrando la servilleta, con el corazón acelerado. No sabía por qué, pero la sonrisa de Ethan Calvel la hizo sentir como si acabara de entrar en una historia para la que no estaba del todo preparada. Ava limpió el mostrador del Joe's Diner de Brooklyn, con el delantal manchado de grasa atado a la cintura. El local era pequeño y desgastado, con mesas de madera desportilladas y un reconfortante aroma a tostadas flotando en el aire. Los clientes habituales, camioneros, ancianos jugando al dominó y algunos universitarios hambrientos charlaban animadamente mientras tomaban café y huevos. A Ava le encantaba estar aquí. No era glamuroso, pero era cálido, como un abrazo de la abuela que nunca tuvo. Oye, Ava, cúbreme, gritó el señor Gus, un cliente habitual, levantando su taza desde la mesa de la esquina. Dame un segundo para que me crezca otro brazo, Gus, gritó ella, sonriendo mientras le rellenaba la taza con la olla caliente. Su turno de hoy fue más lento de lo habitual, lo que le dio tiempo para pensar en el viaje de la semana pasada a Chicago. Había presentado la solicitud de subvención, pero sabía que las posibilidades no eran muy buenas. Los ricos prefieren construir estatuas que ayudar a los niños, murmuró, negando con la cabeza. Sonó el timbre. Ava levantó la vista y el corazón le dio un vuelco. ¿El desconocido? No. Ethan Calvel entró, todavía con su traje caro, aunque esta vez llevaba la chaqueta colgada del brazo y el cuello desabrochado. Parecía completamente fuera de lugar allí, como un Lamborghini aparcado en un concesionario de coches usados. Bienvenido a Joe's Diner, jefe, dijo Ava, intentando mantener la voz firme. Hoy no hay vino tinto, por desgracia. Qué lástima. Ethan la miró, con los labios curvados en una leve sonrisa. Sobreviviré. ¿Tienes algo comestible? ¿Comestible? Eso es un insulto a mi arte culinario. Dio unos golpecitos con el bolígrafo en el bloc de pedidos y me guiñó un ojo. ¿Qué te parecen mis panqueques especiales?
¿O una hamburguesa? Pero te advierto que es más o menos del tamaño de tu cara. Panqueques, dijo él, sentado en la mesa junto a la ventana. ¿Y café? ¿Solo? Lo seco es lo tuyo, bromeó, anotando el pedido antes de darse la vuelta. Pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué hacía un director ejecutivo millonario allí? Brooklyn era como si estuviera a un siglo de distancia de Manhattan. Regresó con un plato humeante de panqueques y una taza de café caliente. Ethan miraba por la ventana, con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Ella bajó el plato con más fuerza de la necesaria para que volviera. Ahí tienes, mi obra maestra. Si no sonríes después del primer bocado, es culpa mía. Levantó una ceja y cogió el tenedor. Tienes confianza. Tienes que serlo. Trabajar en el servicio sin confianza es como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Se cruzó de brazos, viéndolo morder. Masticó despacio, sin decir palabra, pero ella juró haber visto un leve destello en sus ojos. Bueno, preguntó, inclinándose. Aceptable, dijo él, pero su voz tenía un toque más cálido de lo habitual. ¿Aceptable? Vaya, eres más duro que el inspector de sanidad. Se rió y regresó al mostrador. Antes de irse, cogió un bolígrafo y garabateó algo en el papel encerado de la caja para llevar, luego la metió en el contenedor. Sonríe, jefe. No dejes que mi cocina se enfríe. El turno de Ava terminó a las 9 de la noche. Estaba limpiando la encimera cuando vio un billete nuevo de $100 debajo de la taza de café vacía de Ethan, junto con una pequeña nota. Su letra era limpia, precisa, casi como la tipografía. Para ti y para los niños que mencionaste. Ava cogió el billete, apretándolo con fuerza. $100 no era poca cosa para ella. Podía comprar comida para el centro comunitario durante una semana entera. Pero lo que la dejó paralizada fue la nota. Recordó lo que le dije en el avión. Miró hacia la puerta, pero Ethan ya se había ido, dejando solo un ligero aroma a colonia de sándalo. Al día siguiente, entre la esperanza y la duda de que volviera, ella lo esperaba. Pero no lo hizo. Pasó una semana. Luego 2. Ava empezó a creer que acababa de pasar, como una brisa extraña. Hasta que una tarde lluviosa, la campanilla de la puerta volvió a sonar y Ethan entró, empapado de pies a cabeza. ¿Panqueques y café?, preguntó, intentando no sonreír demasiado. Él asintió, deslizándose en el mismo asiento junto a la ventana. ¿Tienes otro mensaje para mí? Ava sonrió con suficiencia y sacó su bolígrafo. Espere, jefe. Todavía no se me acaban las ideas. Ella no lo sabía, pero con cada paso que Ethan daba en ese pequeño restaurante, salía de la jaula que había construido a su alrededor. Y ella, con sus notas garabateadas y montones de panqueques, sin saberlo, tenía la llave de la puerta. El martes por la noche en el restaurante de Joe estaba más tranquilo de lo habitual. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, difuminando los rojos y verdes neón del letrero parpadeante. Ava estaba detrás del mostrador, cortando cebollas para la sopa especial del día siguiente. Sus manos se movían con un ritmo ensayado, el viejo cuchillo deslizándose con firmeza, pero su mente divagaba, sus ojos echando miradas furtivas a la mesa. Ethan Caldwell estaba sentado allí, como lo había hecho por tercera vez desde aquella noche lluviosa. Siempre pedía panqueques y café solo. Siempre se sentaba en silencio, mirando la calle. No hablaba mucho, solo respondía brevemente cuando Ava se burlaba de él, pero siempre dejaba una generosa propina en una nota escrita a mano. Esa noche, la nota que tenía delante decía, «Tu cocina está caliente, pero aún no estoy listo para sonreír». Ava lo leyó y se mordió el labio para no reírse a carcajadas, así que sí que tiene sentido del humor. «Ava, ¿está lista la sopa?» La señorita Mary dice que se muere de hambre. Joe, el dueño del restaurante, gritó desde atrás. «Venga ya, jefe», llamó Ava, subiendo la pesada olla al mostrador. Sus mangas arremangadas revelaban una cicatriz larga y pálida que se extendía desde la muñeca hasta el codo. No era demasiado visible, pero bajo las luces fluorescentes del restaurante, destacaba como una tenue línea sobre un pasado olvidado. No se dio cuenta de que Ethan la observaba. Había terminado sus panqueques, con la taza de café vacía,
Pero en lugar de mirar por la ventana como siempre, tenía la vista fija en su brazo, en la cicatriz. ¿Qué pasa, jefe?, preguntó Ava, limpiándose las manos en el delantal. Me miras como si te hubiera robado los panqueques. Ethan parpadeó, como si despertara de un trance. Esa cicatriz, dijo en voz baja. ¿Fue un accidente? Ava se puso rígida un momento y luego le dedicó la misma sonrisa ensayada que usaba con los clientes que preguntaban demasiado sobre las propinas. ¿Accidente? No exactamente. Digamos que fue un recuerdo de un viaje muy desagradable. Se encogió de hombros y cogió la cafetera. ¿Necesitas que te la rellene? Pero Ethan no la dejó evadirla. ¿Qué viaje? Se detuvo, apretando el asa de la cafetera con la mano. El restaurante estaba casi vacío, solo el viejo señor Gus dormitando en la parte de atrás, con el periódico en la mano. Ava exhaló, dejó la cafetera y se giró hacia Ethan. ¿De verdad quieres saberlo? Te aviso, no es el tipo de historia que marida bien con panqueques. No busco una conversación ligera, dijo con la mirada firme e inquebrantable. Ava se cruzó de brazos, apoyándose en el mostrador. Bueno, pues tenía 20 años cuando pasó. Había un tipo en mi barrio, conocido por golpear a las mujeres. Una noche, lo pillé inmovilizando a una chica en un callejón. No pensé que simplemente actuara. Agarró un tubo oxidado y se abalanzó sobre él. Se detuvo, con la mirada perdida. Terminó con 3 costillas rotas, la nariz destrozada y me arrestaron por agresión. 1 año en prisión. ¿Esta cicatriz? Señaló su brazo. La hizo en una pelea y... Una compañera de celda pensó que le había robado el almuerzo. Soltó una risa amarga, de esas que no le llegaban a los ojos. En resumen, hice lo correcto, pero mal. Fin del cuento. Se hizo el silencio entre ellos. Ava esperó a que Ethan se sorprendiera, o al menos se diera la vuelta, como siempre hacía la gente al enterarse de que había cumplido condena. Amigos, jefes, incluso algunas citas, todos se retiraban al oír la palabra prisión. Pero Ethan no se inmutó. Simplemente la miró, sus ojos grises como la tormenta se volvieron más dulces, como si viera a una Ava diferente, no a la chica que bromeaba con notas de panqueques, sino a la mujer que había luchado y pagado por ello. No corriste, dijo en voz baja. La mayoría habría corrido. Ava frunció el ceño. ¿Correr? ¿Qué quieres decir? Cuando la gente ve algo malo, suele fingir que no. ¿Pero tú? Te defendiste. Su voz tenía un aire extraño, no exactamente admiración, sino más bien reconocimiento, como si se viera reflejado en ella. Se encogió de hombros, intentando tranquilizarla. Sí, y lo pagué con 1 año de comida de prisión. No es precisamente la mejor idea. Luego, más suavemente. ¿Y tú, jefe? ¿Alguna vez te has defendido de algo? Ethan se quedó quieto, no porque la pregunta lo sobresaltara, sino porque por una vez quiso responder. Pero no lo hizo. Todavía no. Simplemente se quedó de pie, deslizando un billete de $50 debajo de su taza de café con un nuevo billete. Me dan ganas de intentar sonreír, pero no hoy. Gracias por la historia, dijo, poniéndose la chaqueta y dirigiéndose a la puerta. ¿Y los panqueques? Igual estaban buenísimos. Ava se quedó allí, agarrando la nota de Ethan con los dedos, con la mirada fija en su letra limpia y nítida. Acababa de contarle lo peor de ella durante 1 año tras las rejas, una cicatriz que nunca se desvaneció, una etiqueta que se le pegaba como una sombra. Se había preparado para su desaparición, como todos los demás. Personas de su pasado, entrevistas de trabajo, incluso algunos chicos con los que salió, ninguno de ellos se quedó con ella después de enterarse de la verdad. Pero Ethan, el director ejecutivo con su traje caro y ojos de tormenta, le había dejado una nota, como si su historia no fuera algo de lo que huir. Se metió los $50 en el bolsillo del delantal y murmuró, ¿qué te pasa, jefe? ¿Quién vuelve a un sitio después de oír eso? Su sonrisa era entre confusa y cautelosa, como si hubiera encontrado una pieza de rompecabezas que no pertenecía a su vida, pero que de alguna manera encajaba. Se imaginó a Ethan sentado en algún sitio en un coche elegante, leyendo la sección de negocios, pero su mente volvía una y otra vez a su nota.
Me dan ganas de intentar sonreír. ¿De verdad iba a volver? ¿O fue solo un instante fugaz, como aquella vez que se quedó dormida en su hombro en el cielo? 2 días después, cuando la campana del restaurante de Joe sonó al atardecer, Ava casi dejó caer la cafetera. Ethan entró de nuevo, todavía con el traje azul marino, pero esta vez con la corbata suelta, como si acabara de sobrevivir a una larga reunión. Se sentó en su mesa de siempre y la miró con la misma mirada, sin juzgarla, sin distanciarse. «Panqueques y café», dijo, como si nunca hubiera oído una historia sobre tuberías oxidadas en prisión. Ava estaba detrás del mostrador, agarrando la cafetera con el corazón latiéndole con más fuerza que de costumbre. Él regresó. Ella no sabía por qué eso la hacía sentir aliviada e insegura a la vez, pero cuando llevó los panqueques a su mesa, garabateó una nota en el envoltorio. «Volviste, pero aún no has sonreído». «¿Ya gané?» Dejó el plato y me guiñó un ojo. «Supongo que te debo un agradecimiento por no salir corriendo». Ethan arqueó una ceja, cogió la nota y la leyó. «Todavía no», dijo con un dejo de picardía en la voz, «pero te estás acercando». Ava estaba frente al espejo en su pequeño apartamento de Brooklyn, con un sencillo vestido negro que le había prestado una compañera de trabajo del Joe's Diner. Le quedaba bien, le quedaba justo en las rodillas, pero sentía que estaba haciendo cosplay de otra persona, de alguien que pertenecía a un mundo de candelabros y champán, no de panqueques y café quemado. Pasándose una mano por su cabello castaño despeinado, intentó peinarlo para que no se viera tan alborotado. «¿Qué demonios estoy haciendo?», murmuró a su reflejo. 2 días atrás, Ethan Caldwell había entrado al restaurante, no para comer panqueques esta vez, sino para entregarle una invitación. «Mi empresa organiza una subasta benéfica», dijo, tan tranquilo como siempre, como si le estuviera ofreciendo más café. «Deberías venir. Habrá gente que se preocupa por tu centro comunitario». Ella pensó que bromeaba, pero sus ojos grises como la tormenta no se inmutaron. Tomó la tarjeta, entre curiosa y desconfiada. ¿Un millonario director ejecutivo invitando a una camarera a una gala de etiqueta? ¿Era esto la vida real? De pie en la entrada de la Plaza Athenae en Manhattan, Ava respiró hondo. El edificio parecía un palacio con columnas de mármol, y la luz dorada se derramaba por los altos ventanales. Se alisó el vestido y cruzó las puertas giratorias, sintiéndose de inmediato como un pez que se hubiera adentrado en un arrecife de coral. La multitud en el interior brillaba con ropa cara, hablando con la cadencia brillante de las copas de champán de lujo que relucían en sus manos. Agarrando su bolso barato, Ava se concentró en no mostrar sus nervios. «Bienvenida, señorita». Un hombre de smoking la saludó, entregándole una etiqueta con su nombre. Ava garabateó Ava Monroe con bolígrafo y se lo prendió en el pecho, sintiendo como si acabara de marcarse. Se abrió paso entre la multitud, buscando a Ethan. Lo vio cerca del escenario, enfrascado en una conversación con un grupo de donantes. Su traje negro a medida lo hacía parecer recién salido de un set de James Bond, pero al girarse y captar su mirada, le sonrió con una sonrisa auténtica, con hoyuelos incluidos, de esas que ella empezaba a reconocer. «¿Has venido?», dijo, caminando hacia ella. «Apuesto a que pensaste en correr». «Sí», admitió Ava con una sonrisa burlona, pero luego recordé que no corro maratones con vestido. «Además, dijiste que a alguien aquí podría importarle mi centro». «No pierdo oportunidades, jefe». Ethan se rió entre dientes y la llevó a una mesa cerca del escenario. «Llámame Ethan». «Jefe, parece que voy a despedirte». «De acuerdo, Ethan», bromeó, alargando su nombre. «Pero si vuelvo a derramar champán sobre tu traje, no me culpes». Arqueó una ceja. «Traje una copia de seguridad». La subasta comenzó, ofreciendo lujos absurdos, cuadros de Picasso, vacaciones en las Maldivas, un anillo de diamantes que hizo que Ava casi se atragantara con la primera puja. Ethan se sentó a su lado, callado pero atento a sus comentarios. «Ese tipo parece querer comprar toda la isla», susurró, señalando con la cabeza a un magnate inmobiliario que blandía una paleta de pujas. Ethan se tapó la boca, ahogando la risa. A mitad de la presentación, Ethan subió al escenario para presentar la nueva iniciativa educativa de Caldwell Enterprises para niños desfavorecidos. Su discurso fue breve pero cautivador, cada palabra cuidadosamente elegida, cada mirada con los pies en la tierra. Ava lo observó, viendo algo diferente por primera vez.
No era solo el frío director ejecutivo con un traje perfecto. Había algo en su forma de hablar de los niños olvidados que la hizo preguntarse si entendía demasiado bien ese sentimiento. Cuando regresó a la mesa, ella aplaudió suavemente. Nada mal, Ethan. Casi creo que eres un buen tipo. ¿Casi? Preguntó, ladeando la cabeza. Sí, todavía estoy esperando a que me compres una isla o algo así, bromeó ella, bebiendo champán. Pero el momento no duró. Un grupo de reporteros cercanos se movió. Los flashes de las cámaras se encendieron. Al principio, Ava pensó que estaban fotografiando a Ethan, claro. Era la estrella del evento. Pero entonces, una reportera rubia con una sonrisa penetrante se acercó a su mesa. ¿Señorita Monroe? Preguntó con dulzura. ¿No la condenaron por agresión en 2015? ¿Qué la trae por aquí esta noche? Ava sintió que la sangre le abandonaba la cara. Dejó el vaso con dedos temblorosos. Yo, estoy aquí para el evento benéfico, dijo con voz serena, intentando mantener la voz firme. Pero en su mente, los recuerdos se agolpaban en celdas frías, entrevistas de trabajo desaprobadoras, la palabra, criminal, que la seguía a todas partes. El reportero insistió. ¿Caridad? ¿O cortejando al señor Caldwell, un exconvicto y director ejecutivo? Eso sí que es titular. Los invitados cercanos empezaron a girarse, susurrando como una marea. Ethan se puso de pie de un salto, con la mandíbula apretada. Basta, dijo con voz cortante. Esto es un evento benéfico, no un tribunal. Si quiere una entrevista, pida cita en mi oficina. El reportero retrocedió, pero las cámaras no. Ava sintió el calor de las miradas de todos, como si fuera un animal de zoológico. Se levantó rápidamente, agarrando su bolso. Necesito un poco de aire, le murmuró a Ethan, y luego salió al balcón. El aire nocturno de Manhattan era cortante, pero Ava podía respirar. Se apoyó en la barandilla, mirando fijamente la confusión de taxis que pasaban abajo. ¿En qué estaba pensando? ¿Que podría simplemente venir a este mundo sin ser arrastrada por mi pasado? Soltó una risa amarga, parpadeando ante el escozor en sus ojos. Se oyeron pasos, Ethan se unió a ella, con la chaqueta sobre un brazo. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó a su lado, observando la ciudad con ella. El silencio no era incómodo, era cálido, como una manta entre ráfagas de viento frío. No tenías que salir, dijo Ava finalmente, con la voz ronca. Estoy bien, ya me he acostumbrado. Me han llamado delincuente en entrevistas de trabajo, me han rechazado por mi historial. Esto, señaló hacia el salón de baile, un martes más. Ethan se volvió hacia ella, con los ojos más oscuros de lo habitual. No te mereces eso. Se encogió de hombros con cansancio, intentando sonreír. Lo merezcas o no, pasa. ¿Pero sabes qué? No me arrepiento. Le di a ese cabrón porque se lo merecía. Si no lo hubiera hecho, esa chica podría haber muerto. Hizo una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Y tú? ¿De qué te escondes, Ethan? La pregunta flotaba entre ellos. Ava no esperaba una respuesta. Solo quería que supiera que vio la armadura que llevaba. Pero Ethan no apartó la mirada. Sus manos se aferraron a la barandilla con más fuerza, con los nudillos blancos. No me escondo, dijo, pero ni siquiera él parecía convencido. ¿No te escondes? Ava arqueó una ceja. Te presentas en mi restaurante, dejas propinas generosas como si fueran una penitencia, me invitas como si quisieras que todo el mundo me viera, pero cada vez que pregunto por ti, me cierras la puerta. Si no te escondes, ¿qué haces? Ethan miró las farolas y finalmente habló en voz baja pero firme. Te invité porque quería verte aquí, no para presumir, porque perteneces aquí. Me recordaste que todavía hay gente lo suficientemente valiente como para plantar cara incluso cuando les cuesta. Ava parpadeó, sorprendida por la sinceridad de su voz. Abrió la boca para responder, pero apareció un miembro del personal del evento, anunciando que la subasta estaba a punto de reanudarse. Ethan parecía querer decir más, pero solo asintió. ¿Volverás? ¿O planeas congelarte aquí fuera toda la noche? Exhaló, alisándose el vestido.
Ya voy, pero si algún periodista se me acerca otra vez, juro que le voy a echar champán en la cabeza. Ethan rió de verdad, más relajado que nunca. Te sostendré la copa. Regresaron al salón. La cámara seguía disparando, pero Ava no se inmutó. Caminaba erguida, con los hombros erguidos, como si su pasado fuera algo que cargara con ella, no algo que la aprisionara. Y a su lado, Ethan seguía su paso, sin apartar la mirada de ella, como si, por primera vez, él también aprendiera a escapar de su propia prisión. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Ava estaba detrás del mostrador del restaurante Joe's, secando tazas de café con una toalla gastada, pero su mente estaba lejos de Brooklyn. Sus pensamientos se cernían sobre ella, entre la gala benéfica de la semana pasada y la mirada que Ethan le había dirigido en el balcón del Plaza Athenae. Esa noche, cuando le preguntó, ¿de qué te escondes?, él no respondió, pero la forma en que permaneció a su lado, silencioso y firme, le indicó que estaba luchando con algo pesado. No estaba segura de querer saber qué era, pero una parte terca de ella, la que nunca se quedaba quieta, quería profundizar. La campanilla de la puerta sonó, devolviéndola al presente. Ethan entró, tal como sospechaba, pero esta vez parecía diferente. Sin traje ni corbata, solo una camisa gris sencilla con las mangas arremangadas, vaqueros negros y un rostro que aún transmitía poder, pero con una apariencia humana. Por primera vez, parecía un hombre, no el director ejecutivo de una portada de revista. Jefe, perdiste, bromeó Ava, dejando la taza. Esto es Brooklyn, no Manhattan. Aquí no hay champán. Ethan se sentó en su mesa de siempre junto a la ventana, con una leve sonrisa en los labios. Panqueques y café, sin necesidad de champán. ¿Así de simple? Empiezo a pensar que te gusta este lugar por la comida barata, dijo ella, anotando su pedido, y luego se dio la vuelta. Pero cuando regresó con el plato, notó algo diferente. Su mirada no estaba fija en la ventana como de costumbre, sino en ella, como si estuviera sopesando una decisión. ¿Estás bien? Después de lo que pasó en la gala, preguntó en voz baja. Ava se encogió de hombros y le puso el plato delante. Estoy bien. A la prensa le encanta sacar a la luz trapos sucios, ya estoy acostumbrado. Al menos aún no han encontrado mi foto policial con el uniforme naranja de la prisión. Pequeñas bendiciones. Me guiñó el ojo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Y tú? ¿Estás bien? Pareces recién salido de una reunión de la junta directiva. Ethan soltó una risa silenciosa, aunque sus ojos se oscurecieron. ¿Cerca? Solo necesitaba aire. Se cruzó de brazos, ladeando la cabeza. ¿Aire del restaurante de Joe? Sabes que aquí solo hay olor a tostadas quemadas y café demasiado hecho, ¿verdad? No respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo lento de su café. El silencio se extendió entre ellos, pero Ava no insistió. Había aprendido en prisión que el silencio a veces es el único espacio que uno necesita para hablar, y al final Ethan lo hizo. Una vez me preguntaste de qué me escondo, dijo, dejando su taza. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar. Ava sintió que el corazón le daba un vuelco. Ella sacó una silla de una mesa cercana y se sentó frente a él, olvidándose por completo de que estaba en pleno turno. Estoy aquí. Empieza por donde quieras, Ethan. Inhaló profundamente, con la mirada fija en los panqueques que tenía delante, como si pudieran contener la respuesta. Hace 4 años, mi empresa, Calvel Enterprises, lanzó una línea de dispositivos médicos, respiradores diseñados para cirugía. Recibimos un informe del equipo de ingeniería, un lote tenía un fallo de software, algo poco común, según dijeron, solo en circunstancias específicas. Pero podría hacer que la máquina se apagara a mitad de la operación. Hizo una pausa, apretando su taza de café con más fuerza. Ava permaneció en silencio, escuchando. Lo llevé a la junta directiva. Dijeron que no era un gran riesgo. Que podríamos solucionarlo más tarde con un parche de software. Mientras tanto, los hospitales ya habían hecho pedidos al por mayor. Los accionistas nos presionaban. La presión del mercado aumentaba.
¿Yo? Tragó saliva. Aprobé el envío. Pensé que podríamos encargarnos de ello más tarde. Su voz se volvió más grave. Un mes después de esa decisión, un paciente en Chicago falleció. Cirugía de corazón medio. El respirador se apagó. Tenía 32 años. Ava sintió un nudo en la garganta. Miró a Ethan y la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombros se hundían como si llevara algo aplastante. Ethan. Empezó, pero él levantó una mano y la detuvo con suavidad. La familia demandó. Llegamos a un acuerdo. Pero nadie supo nunca que fui yo quien firmó. La prensa culpó al equipo técnico y a los proveedores. Los dejé. Porque si lo hubiera admitido, la empresa habría quebrado. Los accionistas se habrían retirado. Miles de empleados habrían perdido sus empleos. Soltó una risa amarga. Elegí la salida del cobarde y lo vivo a diario. Ava permaneció quieta, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pensó en sus propias noches en prisión, preguntándose si habría hecho algo diferente. Sabía lo que significaba vivir con una decisión. Pero lo que Ethan cargaba no era solo culpa. Era aislamiento. Vergüenza envuelta en silencio. «Sabes», dijo finalmente, con voz firme. «Siempre he odiado a los tipos de traje, esos de oficinas relucientes que toman decisiones de vida o muerte como si estuvieran revisando el correo. Pero tú no eres así. Estás intentando salir de esa jaula, ¿verdad?» Ethan la miró, sus ojos grises se encontraron con los de ella. «Eres la primera persona a la que le he dicho esto». «No sé por qué». «Porque soy muy buena oyente», dijo con una sonrisa burlona, intentando animar la situación. «O quizás sean los panqueques. Se sabe que ablandan hasta los corazones más duros». Él se rió de verdad, aunque solo por un instante. «Quizás ambos». Ella se puso de pie y le puso una mano suavemente en el hombro. Un gesto pequeño, pero cariñoso. «Mira, Ethan, no estoy aquí para decirte que está bien o mal. Pero si me estás hablando de una chica que una vez golpeó a un tipo raro con una tubería oxidada, entonces quizás eso significa que intentas arreglarlo. No pares». La miró. Y por primera vez, la tormenta en sus ojos se disipó un poco. «Haces que todo parezca más sencillo de lo que es». «No», respondió ella, volviendo al mostrador. «Solo finjo que es así». Antes de irse, garabateó algo en el envoltorio de su panqueque. «Me lo dijiste». Ahora sonríe. «Estoy esperando». Ethan tomó la nota, la leyó y, por primera vez, dejó un mensaje que no era una broma. «Gracias, Ava, por no correr». Cuando salió, la lluvia había parado. Las luces de neón del restaurante de Joe se reflejaban en la acera mojada como cristales de colores. Detrás del mostrador, Ava aferraba la nota que él le había dejado, preguntándose cómo un hombre como Ethan Calvel había entrado en su mundo. Y por qué, a pesar de todo, quería que se quedara. Ava estaba afuera del centro comunitario de Brooklyn, abrazando una caja de galletas caseras para los niños. El viejo edificio, con su pintura descascarada y sus ventanas agrietadas, ahora parecía renacido. Un techo nuevo, paredes blancas recién pintadas, un pequeño parque infantil con columpios relucientes. Por un momento, pensó que se había equivocado de dirección. Justo la semana pasada, la directora del centro estaba llorando, preocupada por si los desalojaban por no pagar las reparaciones. ¿Y qué demonios pasó? Ava, una niña de 10 años con el pelo bien trenzado, Tiana salió corriendo y la abrazó fuerte. ¿Viste el parque infantil? Incluso hay un tobogán. Un tipo dijo que alguien envió dinero para arreglarlo todo. Ava sonrió, acariciando la cabeza de Tiana, pero una tormenta se estaba formando en su interior. ¿Qué tipo? ¿Quién envió el dinero? Su voz sonaba tensa. Tiana se encogió de hombros. No lo sé. La señorita Ellen dijo que era de un donante anónimo. Genial, ¿verdad? Ava dejó la caja de galletas, sacó su teléfono y llamó a Ellen, la directora del centro. Tras unos intercambios, Ellen confirmó que había llegado una gran donación, suficiente para reparar el edificio y cubrir el alquiler. No sabemos quién fue, dijo,
Pero el donante pidió que el dinero se destinara al centro. ¿Por tu culpa, Ava? Ava colgó la llamada, atónita, inmóvil en medio del nuevo parque infantil. Un nombre brilló en su mente como el neón del Joe's Diner, Ethan Calvel. La gratitud y la furia chocaron en su pecho. ¿Quién se cree que es? Un caballero de traje que salva al mundo en silencio y luego desaparece. Esa noche, Ava frotó el mostrador del restaurante con tanta fuerza que Joe, el dueño, arqueó una ceja. ¿Intentas pulir eso como un espejo, Ava? Forzó una sonrisa, con la mirada fija en la puerta. No tuvo que esperar mucho. Sonó la campana. Ethan caminaba con la misma camisa gris y los mismos vaqueros oscuros, como si intentara mimetizarse como un auténtico habitante de Brooklyn. ¿Panqueques y café?, preguntó con voz tranquila, pero un poco cortante. Ethan arqueó una ceja, percibiendo el cambio. ¿Estás bien? Pichi. Dejó caer su plato con demasiada fuerza. ¿Sabes qué es una locura? Mi centro comunitario acaba de ser renovado por completo. Techo nuevo, parque infantil nuevo, todo gracias a un donante anónimo. ¿Te suena, jefe? Ethan hizo una pausa a mitad de masticar y dejó el tenedor. La miró a los ojos con calma, pero la comisura de su boca se crispó. Atrapado. ¿No lo hice? No lo hagas. Ella lo interrumpió, con los brazos cruzados. No mientas. Eres el único que lo sabía. ¿Crees que no ataría los cabos? ¿Te cae un montón de dinero del cielo justo después de hablarte de esos niños? Guardó silencio un momento y luego suspiró. Bien. Fui yo. Contacté con la fundación de una empresa. Les pedí que donaran. No te lo dije por qué. ¿Por qué? Espetó Ava, alzando la voz. ¿Porque creías que necesitaba tu compasión? ¿O porque querías aparecer de repente, hacer tu buena acción y desaparecer como si fuera una especie de redención por lo que sea que aún escondes? Se acercó, con los ojos brillantes de furia. No puedes hacer eso, Ethan. No puedes aparecer en mi vida, hacer algo grande y fingir que no significa nada. El restaurante estaba casi vacío, solo el viejo señor Gus en la esquina, fingiendo leer el periódico mientras escuchaba a escondidas. Ethan la miró fijamente, en voz baja pero firme. No te compadecí, Ava. Lo hice porque quería ayudar. Porque esos niños importan. Porque tú importas. Mereces que tu trabajo sea reconocido. Entonces dime, gritó, dando un golpe en la mesa. La taza de café tembló. ¿Crees que soy una chica frágil que no soporta la honestidad? He estado en prisión, Ethan. Me han llamado basura, una amenaza, un error. No necesito que me protejan. Necesito la verdad. Ethan apretó los puños. Su voz no subió, sino que bajó, cargada de emoción. No lo oculté porque creo que eres débil. Lo oculté porque... Hizo una pausa, con un destello de dolor en sus ojos. Porque tengo miedo de que si me acerco demasiado a ti, te arrastre conmigo. Su voz se suavizó, apenas audible. Viste a la prensa en la gala. No fue nada. Si descubren que tenemos vínculos, te mancharán. Llevas mis consecuencias. Ava parpadeó. Su ira flaqueó. Ella lo vio de nuevo, sus hombros encorvados, como el día que le contó lo del respirador defectuoso. No intenta salvarme. Tiene miedo de romperme. La comprensión despertó algo en su confusión. Compasión. Tal vez ambas. Pero no se dejó dominar. Escúchame, Ethan, dijo con voz más tranquila, pero firme. No necesito que me protejas de la prensa ni de nadie más. Te necesito. A ti, a tu verdadero yo. Si quieres ayudar, quédate. No seas un caballero de traje que hace una cosa buena y desaparece. Odio a los tipos así. Ethan le sostuvo la mirada. Sus ojos grises se suavizaron como si alguien hubiera encendido una luz tras la tormenta. No voy a desaparecer, dijo. Y por primera vez, su voz tembló un poco. Es que, nunca se me ha dado bien quedarme. Ava sonrió con suficiencia, agarró un bolígrafo y garabateó en el envoltorio del panqueque. ¿Quereré?
No me dan miedo las manchas. Le deslizó la nota y regresó al mostrador, dejándolo con un plato de panqueques enfriándose y sus palabras. Ethan leyó la nota, recorriendo con los dedos su caligrafía garabateada. No dejó propina esa noche, no por tacaño, sino porque, por primera vez, quería dejar algo más significativo. Una promesa silenciosa de intentarlo. Cuando salió al resplandor de neón que se reflejaba en la acera mojada, Brooklyn ya no le pareció un escondite. Parecía un comienzo. Detrás del mostrador, Ava se secó otra taza, con una leve sonrisa en los labios. No sabía si Ethan se quedaría de verdad, pero una cosa era segura. El hombre de ojos color tormenta por fin estaba aprendiendo a quedarse quieto. Y tal vez, solo tal vez, estaba aprendiendo a estar con ella. Ava estaba detrás del mostrador del restaurante de Joe, secando una taza de café a paso de tortuga. Su mente era un lío, como un ovillo de lana en una pelea de gatas. Habían pasado 2 semanas desde su acalorado enfrentamiento con Ethan, 2 semanas desde que le había dicho que no quería un salvador silencioso, sino un hombre que pudiera ser real. Él había pasado por el restaurante 2 veces desde entonces, había pedido sus panqueques y café solo de siempre, y no había dicho nada sobre el centro comunitario ni sobre la nota que ella le había dejado. ¿Qué? No me dan miedo las manchas. Cada vez que se iba, garabateaba un breve mensaje en el envoltorio: ganas esta ronda o los panqueques siguen invictos. Y cada vez que Ava se preguntaba, ¿de verdad la escuchaba o solo era una participante en un juego que no entendía? Pero hoy, el ambiente del restaurante se sentía más pesado. Joe, el dueño, la jaló hacia atrás después del ajetreo matutino. Su expresión no era la habitual. Ava, olvidaste rellenar el café de Gus. Mira, Ava, dijo, rascándose la nuca y evitando mirarla a los ojos. He estado recibiendo llamadas de periodistas. Preguntan por ti, por tu pasado. Se corre la voz. Algunos clientes habituales han empezado a murmurar. Algunos dijeron que no volverán si hay un ex-recluso sirviéndoles la comida. Ava sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Se aferró más a su delantal, intentando mantener la voz serena. ¿Qué dices, Joe? ¿Me dejas ir? Joe suspiró, con los hombros pesados. No quiero. Lo sabes. Eres lo mejor que tengo. Pero si los clientes se van, no tendré un restaurante que atender. Tómate unas semanas de descanso. Que se calme. Unas semanas, repitió Ava con voz neutra. Se quitó el delantal, lo colgó en la percha y salió sin decir ni una palabra más. Ya había oído esas palabras de los responsables de contratación, de quienes le habían prometido un nuevo comienzo. Pero esto dolió más. El restaurante de Joe no era solo un trabajo. Era su hogar. Afuera, el aire de finales de otoño de Brooklyn era cortante. Su teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Rara vez abría la aplicación, salvo en momentos desesperados de búsqueda de empleo. Curiosa, le dio un golpecito. Su corazón se paró. Una publicación de Ethan Calvel, director ejecutivo de Calvel Enterprises, se estaba volviendo viral. Miles de me gusta, cientos de comentarios. El título decía, sobre errores, verdades y segundas oportunidades. Ava empezó a leer. Cada palabra la golpeaba como un puñetazo en el pecho. Ethan había escrito sobre la falla del respirador de hacía 4 años, como él mismo había aprobado la liberación de equipo médico defectuoso, como una mujer había muerto por esa decisión y cómo había guardado silencio para proteger a la empresa. Elegí el silencio para proteger una marca, escribió, pero el precio fue mi conciencia. La familia de la víctima merecía una disculpa, no de relaciones públicas, sino mía. Lo siento, aunque sea demasiado tarde. Luego vino la parte que dejó a Ava paralizada en la acera. Hace poco conocí a alguien que me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de vivir. Una vez pagó un alto precio por enfrentarse a la violencia. La tildaron de criminal por proteger a alguien, pero nunca huyó. Se llama Ava Monroe y me recordó que no nos definen nuestros errores, sino cómo los afrontamos. Ava contuvo las lágrimas. No tenía ni idea de que Ethan estuviera planeando esto, que lo haría público, que la mencionaría. Revisó los comentarios. Algunos elogiaron su honestidad. Otros los atacaron duramente.
Ava Monroe, una delincuente, qué asco. Calvel se volvió loco por asociarse con un criminal, pero a Ava no le importó. Lo que importaba era que Ethan había hecho exactamente lo que le había pedido. Había sido real, sin máscaras, sin más escondites. Ella lo llamó, pero no contestó. Entonces apareció un mensaje: estoy en la oficina, ven si quieres, 200 Park Avenue. No lo dudó. El viaje en tren a Manhattan le pareció un pulso acelerado y ansioso. Calvel Enterprises se alzaba como un monumento de cristal al poder. Pasó el control de seguridad, tomó el ascensor hasta el piso 40 y encontró a Ethan de pie en su despacho, contemplando el horizonte de Nueva York. «Estás loco», dijo al entrar, entre furiosa y abrumada. «¿Te das cuenta de lo que escribiste? ¿Sabes que la prensa nos va a devorar?» Ethan se giró. Sus ojos grises estaban tranquilos, pero más brillantes de lo habitual. «Lo sé, y no me importa. Me pediste que fuera sincera, Ava». «Soy sincera». Negó con la cabeza y se acercó a él. «Acabo de perder mi trabajo». «Bueno, unas semanas de descanso, pero ambos sabemos lo que eso significa. Por la prensa, por mi pasado». «¿Y luego publicas eso? Me acabas de convertir en blanco público». Ethan apretó la mandíbula. «No pensé en eso. Solo quería arreglar las cosas por ti, por mí y por la gente a la que he lastimado». Ava exhaló y se dejó caer en la silla frente a su escritorio. «No necesitas arreglarme, Ethan. No quiero una noche de traje. Solo necesito que te quedes», suavizó la voz. Se acercó y se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «Lo intento, pero no se me da bien esto, Ava. Estoy acostumbrada a esconderme, a controlarlo todo. Me das ganas de derribarlo todo, y no sé si eso es bueno o peligroso». Ella lo miró de verdad, y vio la sinceridad tras esos ojos color tormenta. Las lágrimas se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Se las secó rápidamente, forzando una sonrisa torcida. «Bien, porque si me haces llorar otra vez, publicaré en LinkedIn que tus panqueques son una basura». Ethan rió con una risa profunda y auténtica que ella no había oído antes. «Tú ganas». Se levantó y le ofreció la mano. Ella lo tomó, se levantó también y luego lo soltó. «Encontraré la manera de llevarte de vuelta a casa de Joe», dijo, «o a cualquier otro lugar donde quieras estar». Ella negó con la cabeza suavemente. «Déjame encargarme de eso, pero gracias por ser sincera». Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta. «Sigue publicando cosas así y tendré que abrir una panquequería en Manhattan para mantenerte». Ethan la vio irse, sonriendo levemente para sí mismo. Por primera vez en 4 años, el peso en su pecho se alivió un poco. Y Ava, al salir al bullicio de Manhattan, ya no se sentía como una exconvicta ni como una camarera. Ella fue la mujer que hizo que Ethan Calvel afrontara la verdad. Y eso significó más que cualquier puesto de trabajo. Ava yacía despatarrada en el sofá de su pequeño apartamento de Brooklyn, con la mirada fija en el techo agrietado. Habían pasado 2 semanas desde que Joe Dainer le dio unas semanas libres para calmar la polémica mediática. Los tabloides se habían desatado, tildándola de peligrosa exconvicta y convirtiendo el ataque de 2015 en un acto de violencia fortuito. Uno incluso afirmó que atacó al hombre por un triángulo amoroso. Ava soltó una risa seca, pero no le llegó al corazón. La publicación de Ethan Calvel en LinkedIn, donde admitía públicamente su fracaso pasado y la defendía, la había dejado sin querer con una diana en la espalda. Se levantó y preparó café, intentando despejarse. Sus ahorros se estaban agotando rápidamente, y todos los restaurantes a los que había acudido la habían rechazado por una sola línea en su historial, una condena previa. Quizás debería vender galletas en la calle, pensó con ironía, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. El centro comunitario iba bien gracias a la donación de Ethan, pero eso no solucionaba la sensación de que volvía a caer en las sombras de quien solía ser. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. «Nos vemos en la esquina de Flatbush, cerca del aeropuerto JFK. 7 de la tarde, trae un abrigo». Ava frunció el ceño. «¿Y ahora qué?». Recordó la mirada de él cuando se arrodilló frente a ella, admitiendo que no sabía cómo quedarse quieto.
A pesar de la tormenta que desató con su publicación, no podía negar una cosa. Él era el único que intentaba arreglar las cosas. Ella agarró su abrigo y tomó un autobús, dividida entre la curiosidad y el cansancio. Bajo una farola parpadeante, Ethan esperaba, vestido con un suéter azul oscuro y vaqueros, con más aspecto de un vecino de Brooklyn que de una estrella de portada de Forbes. Sonrió, con hoyuelos y todo. ¿De verdad viniste?, bromeó. Apuesto a que pensarías que te llevaba a las Bahamas. ¿Bahamas? Hoy en día, un café caliente se siente como un lujo, dijo Ava con una sonrisa burlona, ajustándose el abrigo. No me hagas subir a un avión. Mi récord de ronquidos en tu hombro sigue vigente y no quiero superarlo. Ethan se rió y la condujo por unas cuadras tranquilas hasta un banco desgastado bajo un viejo roble, no lejos de una parada de autobús del aeropuerto JFK. Ava se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Era el momento. El banco en el que se sentó después de la cárcel, esperando los autobuses para sus trabajos de parwork, aferrándose a la ilusión de empezar de cero. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó con voz ronca. Mencionaste un banco cerca del aeropuerto en nuestro primer vuelo, dijo Ethan, sentándose y palmeando el espacio a su lado. Pregunté por ahí. Supongo que era esto. Si me equivoco, no dudes en regañarme. Ava se sentó lentamente, sintiendo el frío del banco de piedra a través de sus vaqueros. Eres un detective terrible, pero sí, es el indicado. Solía sentarme aquí comiendo sándwiches de $2, pensando que si me esforzaba lo suficiente, la gente olvidaría que fui a prisión. Ella rió con amargura, con los ojos irritados. Supongo que me equivoqué. Ethan se acercó más, sus ojos grises cálidos. No tienen por qué olvidarlo, Ava. No eres tu pasado, y te traje aquí para demostrártelo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de su amiga en Joe's Diner. Enlace a un artículo de última hora. Abusador de Brooklyn se enfrenta a prisión tras la reapertura del caso. Ava se desplazó rápidamente, con el corazón acelerado. Ronnie Slater, el hombre al que había atacado en 2015, acababa de ser arrestado por agredir a otra mujer. Esta vez, las imágenes de vigilancia eran nítidas. Pero eso no fue lo que más la sorprendió. Un grupo de abogados financiado por Calvel Enterprises había reabierto el caso de 2015. Habían localizado a la víctima anterior de Slater, la que había recibido dinero para guardar silencio. Con apoyo legal, finalmente habló, revelando los sobornos y la manipulación legal de Slater que habían convertido a Ava en la única chivo expiatorio. El artículo decía, Ava Monroe, previamente condenada por agredir a Slater, ahora es vista como una heroína involuntaria que protegió a una mujer de un reincidente al que el sistema legal no exigió responsabilidades. A Ava le temblaban las manos. Le giró el teléfono a Ethan con la voz temblorosa. ¿Tú hiciste esto? Ethan asintió, con los ojos brillantes de emoción. Después de la publicación de LinkedIn, supe que te había puesto en el punto de mira, y no podía dejar que cargaras solo con ese peso. Contraté a un equipo legal. Investigaron a fondo el historial de Slater, encontraron a la víctima a la que silenció y la convencieron de denunciar. Simplemente les di las herramientas. Tú y ella, son la razón por la que se hace justicia. Ava negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Siempre pensé que sería esa chica que golpeaba a alguien, que Slater siempre ganaría. Él tenía dinero y abogados. Yo tenía un defensor público con exceso de trabajo. Cumplí condena. Salió libre, y ahora por fin estoy libre de culpa. Miró a Ethan, con la voz quebrada en una carcajada. ¿No te da miedo que la prensa te vuelva a perseguir por haberte visto conmigo? Ethan sonrió y la rodeó con un brazo. Los enfrenté una vez, la segunda es más fácil. Además, lo vales. Ava apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, dejando que su calor disipara el frío del banco. Gracias, Ethan, no solo por el estuche, sino por traerme de vuelta. Este banco me hacía sentir pequeño, impotente. Ahora, ya no tanto. Le apretó el hombro en voz baja. No es tan cómodo como ese asiento sencillo, pero si te apoyas en mí, creo que estoy lo suficientemente caliente. Ella rió entre dientes, bromeando. No me dejes roncar.
Pero cuando abrió los ojos y vio cómo la miraba, como si fuera más que su historia, más que sus cicatrices, supo que este era un comienzo. No solo para la justicia, sino para ella, para ellos. Se sentaron juntos en el mismo banco que una vez presenció los días más oscuros de Ava. Ahora era testigo de algo nuevo, redención, reivindicación y tal vez amor. Cuando finalmente se pusieron de pie, Ava le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Vamos, dijo. Me debes una comida que no sean panqueques, y esta vez yo elijo el lugar. Ethan sonrió, caminando a su lado. Y por primera vez, ninguno de los dos sintió que huía de nada. Caminaban juntos hacia algo mejor. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories. Un año después, Ava se encontraba frente a la flamante tienda del Second Chance Diner en Brooklyn, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas. El letrero con letras verdes estilizadas brillaba bajo el sol de principios de otoño. Dentro, las mesas de madera estaban ordenadas. El aroma del café se mezclaba con las risas de los niños del centro comunitario, invitados hoy a la gran inauguración. Ava sonrió, aunque su corazón latía con fuerza, recordando el momento en que se sentó en un banco cerca del aeropuerto JFK, cuando Ethan la llamó por primera vez la persona más fuerte que conocía. Abrir la segunda oportunidad no había sido fácil. Tras la exoneración de Ava gracias a la reapertura del caso contra Ronnie Slater por parte de Ethan, el abusador que la había llevado a la cárcel, los medios de comunicación cambiaron su narrativa, calificándola de heroína reticente. Sin embargo, Joe's Diner nunca le devolvió la llamada, y otros restaurantes se mostraron reticentes debido a su historial. Había considerado rendirse, pero Ethan se acercó a ella no con una donación oculta, sino con una propuesta directa. Abre tu propio local. Te ayudaré, pero tú decides. Cumplió su palabra. Ethan la conectó con un asesor empresarial, la ayudó a conseguir un préstamo inicial de una fundación e incluso la ayudó a elegir la ubicación de Basin Corner cerca del centro comunitario. Pero Ava insistió, sin dinero de su bolsillo, sin la rutina de una noche de traje. Ethan rió entre dientes, aceptó y se quedó en segundo plano, listo para cuando ella necesitara apoyo. Hoy estaba allí, de pie junto al mostrador con una sencilla camisa gris, repartiendo galletas a los niños con torpeza, lo que hizo que Ava reprimiera una carcajada. Tiana, no te comas todas las galletas, gritó Ava, mirando a la niña de 10 años que se metía 3 galletas en el bolsillo. Tiana sonrió y corrió a abrazarla. El centro comunitario, ahora reconstruido con aulas y un patio de juegos, era el orgullo de Ava. Continuó como voluntaria, enseñando a los niños a hornear y compartiendo chistes, cumpliendo la promesa que se hizo durante aquellos días en la banca. Ava, estás en la tele, gritó Tiana, señalando una pequeña pantalla en un rincón del comedor. Apareció una promoción del programa de entrevistas Brooklyn Voices, que mostraba a Ava sentada con seguridad durante una entrevista. Ava se sonrojó y se dio la vuelta, pero Ethan ya estaba detrás de ella, poniéndole una mano suavemente en el hombro. No puedes escapar de esto, bromeó con su voz grave. Todo Brooklyn quiere escuchar tu historia. Lo fulminó con la mirada, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Si hubiera sabido que me convertirías en una celebridad, no me habría apoyado en tu hombro durante ese vuelo. Ethan se rió, mostrando sus hoyuelos. El problema más agradable que he tenido. Esa noche, Ava estaba sentada en el estudio de Brooklyn Voices bajo las luces del escenario, bajo la mirada de docenas de espectadores. La anfitriona, una mujer de cabello plateado y una cálida sonrisa, la presentó. Ava Monroe, quien transformó su pasado en fuerza, dueña de una segunda oportunidad de inspiración para miles. Ava respiró hondo, juntó las manos bajo la mesa. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero recordaba el banquillo, los días de los sándwiches de $2 y a Ethan, el hombre que la ayudó a darse cuenta de que valía la pena. Una vez fui una criminal, empezó con voz clara. A los 20 años, agredí a un maltratador para proteger a una chica, pero él tenía dinero y abogados, y yo no tenía nada. Cumplí un año en prisión, con cicatrices y la etiqueta de criminal de por vida. Pensé que siempre sería un fracaso. El público permaneció en silencio, atento. Ava sonrió,
con los ojos brillantes. Entonces conocí a alguien. No solo me ayudó a limpiar mi nombre reabriendo el caso y llevando al abusador ante la justicia, sino que me hizo querer vivir no para expiar, sino para empezar de nuevo. Él es Ethan Caldwell, y me enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de quienes deciden quedarse. Hizo una pausa y miró al público donde Ethan estaba sentado en la primera fila, con sus ojos grises brillando. Asintió levemente como diciendo, «Lo lograste». Ava continuó compartiendo historias sobre la segunda oportunidad, los niños del centro y su camino para redescubrirse a sí misma. Al concluir, el público estalló en aplausos, y ella se secó una lágrima con una amplia sonrisa. Si alguien quiere panqueques, que venga a mi restaurante. No puedo prometer que sean perfectos, pero sí que están hechos con el corazón. Después de la grabación, Ava y Ethan estaban afuera del estudio, sus alientos formando nubes en el aire frío. Él le echó el abrigo sobre los hombros, bromeando, «Acabas de hacer llorar a todo Brooklyn, chica roncadora». «Y todavía no me has demandado por el incidente de los ronquidos», respondió ella, inclinándose hacia él. «Por cierto, he oído que estás financiando una fundación de asistencia jurídica». Ethan se encogió de hombros, con orgullo brillando en sus ojos. «Solo un pequeño proyecto, un fondo de apoyo legal para mujeres maltratadas, para que nadie tenga que soportar lo que tú o las víctimas de Slater sufrieron». Ava le apretó la mano suavemente. «Eso no es poco, jefe. Estás cambiando las reglas del juego». Caminaron hacia el coche de Ethan, con las luces de Brooklyn centelleando tras ellos. Ava pensó en el banco, su primer vuelo y las notas que intercambiaron en el restaurante de Joe. Ya no era la chica desesperada de años atrás, y Ethan ya no era el frío director ejecutivo que se escondía tras un traje. Eran familia, no por sangre, sino por las cicatrices compartidas, las risas y las segundas oportunidades que se daban. «¿Sabes?», dijo Ava, mirándolo de reojo, «si vuelvo a dormirme en tu hombro, ¿te atreverías a demandarme?». Ethan la atrajo hacia sí y la besó en la frente. «No hay demandas, pero exigiré un panqueque gratis». Ella rió, y siguieron caminando, de la mano, bajo el cielo de Brooklyn, donde todo parecía posible de nuevo. 3 años después, Ava estaba detrás del mostrador en la segunda oportunidad, volteando una tanda de panqueques en la plancha caliente. El restaurante se había convertido en un favorito de Brooklyn no solo por sus panqueques celestiales, sino por su historia, un lugar para quienes necesitaban un nuevo comienzo. El letrero verde aún brillaba con fuerza en la entrada, pero dentro, las paredes estaban cubiertas de fotos, Ava con los niños del centro comunitario, Tiana radiante con su birrete de graduación de primaria y una rara foto de Ethan Caldwell con un delantal, torpemente vestido, con la cara manchada de masa de panqueques de su celebración de aniversario. «Ava, la mesa 4 quiere más café». Tiana, que ya tiene 13 años y trabaja orgullosa como asistente a tiempo parcial en el restaurante, llamó desde el otro lado de la sala. Ava le guiñó un ojo y agarró la cafetera. «Cuidado con el tono, niña, o te corto las galletas». Sonó el timbre. Ethan entró, con una sencilla camisa gris abotonada, pero sus ojos gris tormenta aún conservaban la misma chispa del día que se conocieron en aquel vuelo de Spirit Airlines. Ya no era el frío director ejecutivo de Caldwell Enterprises, había renunciado a la mayoría de sus responsabilidades ejecutivas para centrarse en su fundación de asistencia legal, ahora llamada Justicia para Todos, que apoya a cientos de sobrevivientes de violencia doméstica como las que Rodney Slater alguna vez lastimó. La reapertura del caso Slater no solo había limpiado el nombre de Ava, sino que también había impulsado reformas en el sistema legal de Brooklyn para abordar la violencia doméstica. «¿Llegas tarde, jefe?», bromeó Ava, deslizándole un plato de panqueques. Adivinen, estaban en otra reunión de estrategia a altas horas de la noche. «¿Olvidaste comer otra vez?». Ethan sonrió, mostrando sus hoyuelos. «Nunca lo olvidaría, no contigo recordándomelo». Le tomó la mano en voz baja. «Ven conmigo un rato. Hay algo que quiero enseñarte». Ava arqueó una ceja, pero le cedió la palabra a Tiana, tomó su abrigo y lo siguió. Pasearon por las húmedas calles de Brooklyn, con las luces de neón reflejándose en las aceras resbaladizas por la lluvia. Ethan la condujo a un lugar familiar, el viejo banco de madera bajo el roble cerca del aeropuerto JFK, donde solía esperar después de sus turnos en prisión, y a donde él la había llevado tras su exoneración. Se detuvo en seco, con el corazón encogido. «¿De vuelta al banquillo? ¿Intentas hacerme llorar otra vez?».
Ethan se sentó, palmeando el espacio a su lado. Sin lágrimas, solo un nuevo comienzo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja, revelando un sencillo anillo de plata con las palabras, segunda oportunidad, grabadas. Ava parpadeó, boquiabierta. Ethan, tú. Te quiero, Ava, dijo con voz firme pero temblorosa. Desde el momento en que roncaste en mi hombro, hasta cuando me gritaste por esa donación anónima, hasta cuando hiciste llorar a todo Brooklyn en ese programa de entrevistas. Me hiciste querer ser real. Quedarme. ¿Te casas conmigo, roncadora? Ava se echó a reír, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres ridículamente cursi, susurró, apretándole la mano con fuerza. Yo también te quiero, jefe, pero si me haces llorar otra vez, te echaré café en la cabeza. Lo atrajo hacia sí y lo besó bajo la farola, un beso dulce como panqueques y cálido como el café de la mañana. Se sentaron en el mismo banco que una vez presenció los días más solitarios de Ava, ahora el lugar donde prometieron un futuro juntos. Ava apoyó la cabeza en su hombro y susurró, solo prométeme que no me demandarás si ronco. Ethan la abrazó, riendo. Sin demandas, pero estoy recogiendo un panqueque al día. Bajo el centelleante horizonte de Brooklyn, donde finalmente se hizo justicia, Ava y Ethan encontraron el amor, no solo una segunda oportunidad, sino una familia para siempre.